Hola. Hola a todos que nos están escuchando o nos estarán escuchando. Eh, Vamos a estudiar la lección de Escuela Fática. Les habla Lucas, discípulo de Jesús. Afligido por el mal es el título que tenemos. Dice: el Dios de la Biblia ama la justicia y odia el mal. El pecado y el mal, por lo tanto, despiertan su ira, una pasión expresada en favor de los oprimidos y maltratados, incluso cuando la maldad de una persona la afecta a ella misma. Notamos entonces cómo se describe aquí, muy precioso, una pasión expresada en favor de los que están dolidos o maltratados, oprimidos. Dios odia el mal porque este siempre hiere a sus criaturas, aunque sea autoinfligido. En los relatos bíblicos, Dios es provocado repetidamente a la ira por algo que los eruditos bíblicos denominan el ciclo de la rebelión. Este ciclo es el siguiente. Vamos a ver. El pueblo se rebela contra Dios y hace lo malo ante sus ojos, incluso atrocidades horrendas como el sacrificio de niños y otras abominaciones. Dios se retira en respuesta a las decisiones del pueblo. El pueblo es oprimido por naciones extranjeras. El pueblo clama a Dios por su liberación. Dios libera al pueblo. El pueblo vuelve a rebelarse contra Dios, a menudo de forma más atroz que antes. Sin embargo, aunque Dios se enfrenta una y otra vez a la infidelidad humana ante este ciclo de maldad e infidelidad atroces, lo hace con una fidelidad interminable, una paciencia indulgente, una gracia asombrosa y una profunda compasión. Precioso. Vamos a buscar un poquito unas definiciones. Vamos a buscar la palabra indulgente. Inclinado a perdonar y disimular los hierros o a conceder gracias. Notamos entonces, aunque Dios se enfrenta una y otra vez a la infidelidad humana, ante este ciclo de maldad e infidelidad atroces, lo hace con una fidelidad interminable. Maravilloso, una paciencia indulgente que perdona, una gracia asombrosa y una profunda compasión. Lee Salmo 78. ¿Qué enseña este pasaje acerca de la respuesta de Dios a las repetidas rebeliones de su pueblo? Vamos a leer antes lo que sigue en la lección. Según la Biblia, el amor y la justicia están indisolublemente ligados. La ira divina es la respuesta apropiada del amor contra el mal. Nos dice una vez más, la ira divina es la respuesta apropiada del amor contra el mal. Porque el mal siempre hiere a alguien a quien Dios ama. No hay ningún caso en las Escrituras en el que Dios actúe arbitrariamente. Es decir, en el cual actúe de manera favoritista. Vamos a buscar la palabra arbitrariamente. Con arbitrariedad, por arbitrio, o el árbitro, bueno, no ayuda mucho. Sujeto a la libre voluntad o al capricho antes que a la ley o la razón. Parcial, etc. Ok. Entonces, Dios no es así. Nos dice entonces, es una respuesta apropiada porque el mal está hiriendo a una persona, está hiriendo a sus criaturas. Y aunque el pueblo de Dios, y notamos también que hace
el comentario acerca de la autoinflicción, que uno se puede herir a uno mismo y Dios ah, no le agrada, no le molesta, porque nos estamos haciendo daño. Y aunque el pueblo de él lo abandonó y lo traicionó una y otra vez, él siguió a lo largo de los siglos concediéndoles pacientemente una compasión que superaba todas las expectativas razonables. Nehemías 9, 7 al 33, que vamos a ver en un ratito más, demostrando así la insondable, que no podemos comprender o llegar a su plenitud de entenderlo, su insondable profundidad de su compasión y su amor misericordiosos. Es maravilloso. De hecho, según Salmo 78:38, Dios les tenía compasión, perdonaba su maldad y no los destruía. Muchas veces apartó su ira y no despertó todo su enojo. Maravilloso. Tenía compasión, perdonaba, no lo destruía, apartó su ira, no despertó todo su enojo. Es como echar a un lado el enojo. Muy bien. Dice, consiguiéndoles pacientemente una compasión que superaba todas las expectativas razonables, demostrando así la insondable profundidad de su compasión y su amor misericordiosos. Vamos a ver entonces Nehemías. Bueno, vamos a ver primero Salmo 78. Tenemos el comentario bíblico. Que también aparece en la lección de los Salmos. Vamos a ver un poquito aquí. No lo tengo acá, Salmo 78. Ok. Muy bien. Son audios que hago de los salmos, pero lo tengo subrayado. Así que vamos a ver un poquito aquí. El Salmo 78 es el más extenso de los himnos nacionales de Israel. Salmo 105 y 106 serían los otros. En él se repasa la historia del pueblo de Israel desde Egipto hasta el establecimiento del reino en tiempo de David. El salmista recordó el pasado con sus repetidas vicisitudes y rebeliones, y el merecido sufrimiento y castigo, a fin de amonestar a Israel a que fuera fiel a Dios en el presente y en el futuro. El Salmo es en esencia didáctico, tiene el propósito de enseñar a vivir una vida justa. Por eso no sigue con exactitud la cronología histórica. El salmista coloca los asuntos históricos como mejor convienen a su propósito de mostrar la bondad de Dios a pesar de la rebelión de Israel. No se nota ninguna división regular en estrofas, las divisiones principales se parecen a los párrafos en prosa, abundan las frases cortas y vigorosas y las brillantes figuras. Notamos aquí abundan las frases cortas y vigorosas y las brillantes figuras. Como poesía, este salmo debería compararse con los hechos verídicos que presentan los libros históricos del Antiguo Testamento. Sí. Ok. Y notamos entonces que tiene un propósito de enseñarnos a vivir una vida justa, de motivarnos a ello. Ok. Vemos el versículo
8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Triste. Okay. Luego seguimos más adelante otros versículos que tienen que tengo subrayado aquí en este capítulo. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan y pondrá carne para su pueblo? Estamos entonces incredulidad allí. Por tanto oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel. Por cuanto no habían creído a Dios. Notamos allí el pecado. Ni habían confiado en su salvación. Incredulidad. Versículo 41. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Versículo 56. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. Como entonces la incredulidad allí, en estas rebeliones. Pero como dice el versículo 38, pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Amén. Maravilloso el amor de Dios, con su perdón, tan maravilloso. Muy bien, seguimos más adelante, Nehemías 9, 7 al 33. Queremos también ver estos textos. Y Nehemías, a ver, me parece que va a estar acá, también en este. El libro es el comentario bíblico. Sí, aquí está. Okay. Muy bien. Ok, entonces queremos ver el bosquejo del capítulo para que nos ayude allí a encontrar, para que nos ayude para ver más lo que es los textos que estamos viendo. Queremos ver el contexto, eso nos ayuda a comprender mejor. Y okay. Entonces vamos a buscar Esdras para buscar el bosquejo de Nehemías. Ok, aquí está. Primer periodo. Ok. Primer periodo de Nehemías como gobernador de Judea. Nehemías 1 hasta el capítulo 12, versículo 47. Nehemías vuelve a Jerusalén. La reedificación. Un poquito más acá.
Nehemías vuelve a Jerusalén, la reedificación de los muros. Luego, planes de Nehemías para repoblar a Jerusalén, reformas religiosas de Esdras y Nehemías. Ahí entonces estamos buscando el capítulo 9. Entonces esta es la letra D, o sea, de la sección de Nehemías, que se subdivide en 5 partes. Lectura de la ley en una gran reunión nacional. Celebración de la fiesta de los tabernáculos. Un día de solemne arrepentimiento y confesión. Y entonces está nuestro versículo que estamos buscando. Entonces, o versículos. Pero leemos también 4 y 5. Una lista de los que firmaron el pacto, el contenido del pacto de reforma. ¿Okay? Entonces vamos al capítulo 9. Ahí encontramos que son reformas religiosas. Después de que Nehemías planea lista sus planes para repoblar Jerusalén. Después de que hubo que los tomaron para Babilonia. Ok, entonces vamos a ver un poquitito del marco histórico. Artajerjes entonces es Medo-Persia, entonces primero fue Babilonia, pero cuando aparece Ciro entonces ahí los van sacando. Ok, entonces notamos una lectura de la ley, una celebración de la fiesta de los tabernáculos, un día solemne de arrepentimiento y confesión. Interesante que celebran la fiesta, ¿no? Y luego habla del día de solemne de arrepentimiento y confesión. Okay. Vamos al capítulo 9. Ayuno solemne y arrepentimiento del pueblo. Los levitas hacen una confesión de sus pecados y de la bondad de Dios. Necesito hacer una oración. Ahora vamos entonces a hacer una oración. Padre que estás en los cielos, es mi oración de que puedas dirigir este estudio de tu palabra y que me des facilidad para compartirla. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Que habíamos orado, su servidor había orado antes, pero quise orar una vez más. Ok, entonces tenemos ayuno solemne y arrepentimiento del pueblo. Los levitas hacen una confesión de sus pecados y de la bondad de Dios. Un ayuno solemne y arrepentimiento del pueblo. Ok, y los levitas hacen una confesión de sus pecados y de la bondad de Dios. Ok, entonces vamos a los versículos. Y en esto que está ocurriendo aquí, Nehemías, nos imaginamos, él está obrando para que haya una reforma, para que se pueda establecer lo que es el servicio de santuario, el conocimiento de salvación. Y la gente ayuna, pide perdón, es un arrepentimiento corporativo del pueblo, es una confesión de sus pecados y hablan de la bondad de Dios en que los trae de vuelta a su tierra. Vamos entonces a ver versículos 7 al 33, que podemos leer desde el versículo 4. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, varios nombres, leemos Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Entonces los levitas que van a orar. Y dijeron los levitas, y otra vez no los nombra,
Levantaos, bendecid a Jehová, a vuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Amén. Bendecid, dice, y bendígase el nombre tuyo, glorioso. Es como se habla al pueblo y luego los levitas hablan a Dios. Bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. 7 entonces. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre de Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, Amorreo, Fereceo, Jebuseo, Gergeseo, para darle a su descendencia. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. Notamos entonces de que el cumplir lo que dice se califica como justicia. Es justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste, notamos entonces doble clamor, también se realza el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra el faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, es decir, contra los israelitas, y te hiciste nombre grande como en este día. Estamos hablando de los días de Nehemías, de los días de que se libera al pueblo de Babilonia. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Entonces habla acerca de cómo mira la aflicción, cómo los libra. Y notamos entonces el pecado del pueblo de Egipto habían procedido con soberbia contra Israel. Con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde debían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste. Vamos a leer hasta 33. ¿Ok? Y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Damos entonces cómo se describe aquí: juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Entonces damos juicio recto, verdadero y bueno. Eso es maravilloso. Son leyes de Dios, no tienen egoísmo en sí. Y les ordenaste, queremos ver una vez más, juicio, ley, estatuto y mandamiento. Y les ordenaste el día de reposo santo. ¡Wow! ¿Notamos esto? Un versículo para toda la ley y otro versículo para solamente el mandamiento del sábado. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Notamos el sábado ordenado por el dedo de Dios, y junto con los otros 9, y luego, y por mano de Moisés tu siervo les escribiste mandamientos, estatutos y la ley.
Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios. Notamos entonces de que la soberbia de Egipto, ahora hay soberbia en Israel, o hubo. Y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos. Notamos entonces que no obedecen, a pesar de que habían dicho que iban a obedecer. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. ¡Qué horror esto! ¡Wow! ¡Qué cegadez! Pero notamos que no quisieron oír ni acordarse. Y pusieron caudillos para volver a Egipto. Pero tú eres Dios que perdonas. Maravilloso, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Estamos estudiando acerca de la ira de Dios. Es tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Maravilloso. Además, cuando hicieron para sí becerros de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tales como matar a los que se opusieron. Eso es un comentario extra aquí. Según Patriarcas y Profetas, notamos cómo va de mal en peor. Así como nombra el sábado como la gran bondad de Dios, así también nombra el becerro, diciéndole: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, como la maldad de Israel. Notamos entonces de que el aceptar esta maldad los trae de vuelta en sujeción a Egipto, y así también lo que sería la imagen de la bestia. Los que aceptan de vuelta traen sujeción a Egipto, es decir, a Babilonia. Apocalipsis capítulo 13. Tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Notamos entonces que a pesar de eso no se aparta la nube y la columna de fuego. Maravilloso. O sea que los castiga, pero no les quita eso. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu mano de su boca, y agua les diste para su sed. Estamos que habla del espíritu aquí. Maravilloso. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Hermoso. Los sustentó, no tuvieron necesidad. Interesante que no se hincharon sus pies. Sus vestidos no se envejecieron. Wow. Eso es impresionante. Milagroso, ¿no? Vamos a ver aquí porque es un milagro que casi no se menciona. Bueno, estoy viendo si había un comentario, pero no.
No hay uno, sí, que es solo una referencia. Ok. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sejón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus... Bueno, no, menciono notable aquí Gog y Magog, parece a Og, ¿no? Rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la... Esto es un cumplimiento de la promesa de Abraham. Y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste ahora sería, estaba pensando por un momento que estaba leyendo a Moisés, pero estoy leyendo a Nehemías. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien. Cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales, comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira, y otra vez, y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron, wow. Estamos entonces provocación a ira, ¿no? Allí. Y eso es algo muy interesante. No solamente, y hay algo que debemos hacer mención. No solamente por el hecho de que se aflige a un ser humano, por lo cual Dios tiene ira. Aquí nos está diciendo provocar una ira, y eso es provocación. Suena también a un esposo que su esposa es infiel, o viceversa. Eso es provocar ira, la infidelidad de una relación. O sea, uno confía en alguien y te hace eso. Eso provoca ira. Ok. Mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Notamos entonces que ahí habla de que se entrega a los enemigos, que Dios los entrega, pero porque ellos hicieron maldad, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos, que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías. Y según tus misericordias muchas veces los libraste. O sea que se repetía este ciclo. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia. Otra vez. Y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron endureciendo su cerviz y no escucharon. Muy bien. Mención muy interesante aquí, que dice, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Les amonestaste a que se volvieran a su ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos. Notamos de que de la soberbia habla el rechazo. Esa es la razón del rechazo a los mandamientos de Dios, sino que pecaron contra tus juicios. Notamos entonces de que Dios, al crear todo su juicio,
hace leyes para que funcione la cosa, pero y que pone bajo su autoridad, pero el ser humano lo desobedece, los cuales si el hombre hiciera en ellos vivirán, o sea que es para su bien. Se rebelaron endureciendo su cerviz y no escucharon. Vamos a ver esto a ver qué comentarios trae, si tiene alguno para el versículo 29. No. Bien. Me gustaría hacer mención que pudiese comentarnos para este versículo en la escuela sabática. Vamos a poner afligidos por el mal e infidelidad. Infidelidad. Y también el versículo 29. Queremos ver también. Okay. Versículo 29. Ok. Luego dice, le soportaste por muchos años. Y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Espíritu de profecía. Pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Una vez más, entonces habla y notamos, vamos a ver por qué. El versículo 31 es uno que habla acerca de cómo pecan, y que, o sea, cómo caen en el ciclo de pecar, y Dios en perdonar. Luego dice, le soportaste por muchos años, les amonestaste a que se volviesen a tu ley. Notamos el 16. El 26. El 28. Leemos estos textos. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Es decir, la primera generación que está saliendo de Egipto. Endurecen la cerviz, son soberbios, no escuchan los mandamientos. Luego saltamos al versículo 26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti. Esto es después de que toman Canaán. Y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. Entonces ahí notamos de que en esa desmoralidad que hay en los tiempos de los jueces, habían profetas que se levantaban. Mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. O sea que ellos tienen la ley, aunque dice que no conocían la batalla de Jehová, pero echaron tu ley tras sus espaldas, quiere decir que sabían la ley, pero que no la hicieron. Te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. Mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. O sea que los profetas, si es que ellos no conocían, o sea, no conocían no conocían ellos
las batallas de Jehová, pero los profetas les hacían que los conocieran. Luego dice, pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tu misericordia muchas veces los libraste. Y luego otra vez por la soberbia, varias veces, como notamos el pecado sobresaliente de Israel, la soberbia. Ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Notamos entonces esa revelación de Dios de que califica la soberbia. Hebreos dice la incredulidad. Nehemías habla de la soberbia. También Salmo 78 también de la incredulidad. Pero Nehemías resalta la soberbia. Entonces notamos que hay una relación entre la soberbia y la incredulidad. Okay. Dice, se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que esto es una vez más. Sí, o seguimos del versículo 28, cuando son librados, luego vuelven otra vez, no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Entonces notamos, y queremos subrayar esa frase también. Notamos de que dice no oyeron sus mandamientos, y esa frase también es hoy para hoy en día, los que no quieren leer la Biblia, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Le soportaste por muchos años y le testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Otra vez habla del espíritu, y el espíritu había aparecido también en otro texto. Recuerdo haberlo visto, ok. Pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Más por tu mucha misericordia no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Notamos entonces eso, muy interesante, y revela el carácter de Dios. Era lo que merecían, que sean consumidos y desamparados, pero Dios no los abandonó. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia. Vamos a subrayar eso, guardar el pacto y la misericordia. No se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Notamos que hay una revelación de la maldad, pero también se menciona el sufrimiento. Dice que Dios es grande, fuerte para cumplir su pacto, temible, guarda el pacto y la misericordia. Temible para los malos, y nosotros, teniendo reverencia para con Él, guarda el pacto y la misericordia. Estamos la misericordia entrelazada con el pacto. El pacto que aún tenía escritos de misericordia. Si la gente se iba a otra tierra y pedía perdón, Dios perdonaría. Maravilloso. Es por amor que lo hacen. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, príncipes
sacerdotes, padres, no pusieron por obra tu ley ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Damos que se usa la palabra testimonios. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos. Habían ellos pactado ser siervos, pero no lo hicieron, ni se convirtieron en sus malas obras. Henos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes. Por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿Cuánto durará esto, no? Firmada por nuestros príncipes, levitas y sacerdotes. Qué gozo habrá estado en los ángeles al ver todo esto. Y por nuestros sacerdotes. Ok. Ahora vamos a leer, ya que leímos todo el capítulo, que era hasta el versículo 33, conocimos hasta el 38, vamos a leer, porque ya habíamos leído el versículo 9, ¿no? El versículo 4 leímos, así que nos queda 1, 2 y 3 para terminar el capítulo. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. ¿Qué tiene que ver que sea el día 24? Vamos a ver. El día 24 del séptimo mes, Tisri, del año 21 de Artajerjes I, fue el 19 de octubre de 444 a.C. Según el cómputo judío, el año 20 de su reinado había concluido al final del séptimo mes. El año 20 de su reinado había concluido al final del sexto mes. Entonces hablamos de un año más, o sea, el año 21, y hablamos de un mes más, el séptimo mes. ¿Ok? Habría parecido normal que la ocasión descrita en los capítulos 9 y 10 hubieran acaecido el día 10 del mes séptimo, cuando se observaba el gran día de la expiación, día nacional, ahí está, de humillación y examen de conciencia. En ese día, por la ley, cada individuo debía escudriñarse a sí mismo. El que no lo hacía debía ser cortado de Israel. Ciertamente en el tiempo de Esdras no se iba a descuidar la observancia de este día. Entonces notamos día 10, pero aquí aparece el día 24. Entonces aparece 14 días después. Sin tomar en cuenta las razones por las cuales se postergó el acontecimiento aquí descrito,
Las autoridades civiles y eclesiásticas señalaron un día en el que no correspondía a ningún rito tradicional propio para el solemne acto de penitencia al cual se dedicó toda la nación. Notamos, ¿no? Hacerlo fuera de las fiestas. Ok. El día escogido cayó 2 días después de la conclusión de la gozosa fiesta de los tabernáculos, el día 22 del 7º mes. 2 días después. Okay. Ahora sí vemos más entendimiento de por qué usar ese día. Okay. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Entonces se apartan de los extranjeros y confiesan también la iniquidad de sus padres. Y puesto de pie, y eso es interesante. Nosotros practicamos eso, confesar la iniquidad de nuestros padres. Interesante punto. Eso hay que subrayar allí. Wow. Cómo Dios nos ve. Aunque sí no somos culpables de cuando no existíamos, de los pecados de nuestros padres, pero somos descendencia. Muy interesante ese punto. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios. O sea que estaban organizados. La cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Notamos ¿qué quiere decir esto de la cuarta parte del día? Vamos a ver. Disculpen, no tengo mucho sueño, no he dormido mucho. Puestos de pie, es decir, permanecieron en sus lugares y no se retiraron hasta que se concluyó la obra de confesión y arrepentimiento. Los judíos acostumbraban a confesar sus pecados de rodillas o postrados. Esdras 9, Esdras 10. ¿Okay? La cuarta parte. Antiguamente los judíos dividían el día en 4 partes, cada una de las cuales tenían unas 3 horas. En el Nuevo Testamento se alude con frecuencia a una división similar de las horas de la noche. Entonces ahí vemos 3 horas leyendo la ley. Sería bonito que una vez al año se lea 3 horas la ley seguida, o la Biblia. Ok, precioso. 6 puntos que tomamos en cuenta aquí. Hablamos de los confesar pecados de los padres, fue uno. El siguiente punto, hablando acerca de la soberbia, fue otro punto que vimos. Y sí, lo que fue la infidelidad. Yes. Ok. Y es decir, de cómo despierta la ira de Dios.
Seguramente estás cerrado alguna vez por el mal hecho a otros. ¿Cómo te ayuda esa emoción a comprender mejor la ira de Dios contra el mal? Muy bien. Vamos a ver si luego toca acerca de la infidelidad. Dios es lento en airarse, indignación justa. Okay. Es lento en airarse, indignación justa. Dios no aflige voluntariamente. Mostrar compasión. Parece que no destaca ahí acerca de la infidelidad, o sea, el dolor de que alguien sea infiel. Eso me asombra. Pero vamos a ver, porque no terminamos de estudiar la lección. Ok. Así que la pregunta ya la leímos. Seguramente te has irado alguna vez por el mal hecho a otros. ¿Cómo te ayuda esa emoción a comprender mejor la ira de Dios contra el mal? Yes. Muy bien. Gracias a Dios por este estudio. Vamos a seguir con el siguiente día.